Tranquilo. Entonces, mientras Sebastián arregla su micrófono, ¿quién quiere seguir? Sí, dale. Muchas gracias, Sebastián. ¿Quién quiere seguir? De pronto el Samil. Sí, gracias, Milena. Julián. Ah, Julián ya. Entonces. Ah, Julián ya pasaste. Sí, muchas gracias, Julián. ¿Y Dionisio? Muchas gracias. ¿Falta alguien? Creo que no. Entonces vamos a comenzar. Hoy es nuestra primera web conferencia del curso Formulación, Evaluación y Financiación de Proyectos Agropecuarios. Vamos a hablar un poco sobre los proyectos de inversión, eh, la identificación de problemas, algo sobre el estudio de mercado y la formulación de proyectos.
Eh, ¿Quién me quiere dar como una definición de lo que es un proyecto de inversión? De pronto, Sebastián. Sí, sí, señor. Correcto, sí. Aquí yo les traje un concepto muy general que es el conjunto de recursos. ¿Por qué recursos? Porque vamos a utilizar capital humano, apoyos de personas, de fundaciones, de la comunidad, también actividades que se incluyen en la planeación del tiempo y el espacio para solucionar un problema identificado. Entonces, el proyecto nace con base en una necesidad, en una problemática, en una oportunidad que se tenga en la comunidad con la cual uno se reúne, habla y define cuál es su necesidad prioritaria, cuál es su problemática y cómo vamos a solucionarla a través de un proyecto. Entonces, las fases del proyecto, pues está el perfil. Un perfil es algo muy general que se realiza, un título provisional, unos objetivos, una justificación de pronto, hacer como el análisis de los actores que van a participar, la comunidad a la cual se le va a llevar el proyecto, algunas alternativas que se presentan. Ese es como un perfil, algo muy general. Pero luego viene un estudio de prefactibilidad que es un poco más serio, más que un perfil, y el estudio de factibilidad que ya lleva pues el estudio de mercado como tal. También dentro del estudio de mercado pues estaría la demanda, la oferta, lo demás. Y vendría a hablarse del estudio técnico, la ingeniería del proyecto, la parte administrativa y la parte de costos, que es muy importante, y finalmente la viabilidad de esos costos y eh, hacer los análisis y los indicadores de viabilidad del proyecto, de la viabilidad financiera, ambiental, etcétera. La operación del proyecto es cómo lo vamos a iniciar, cómo lo vamos a hacer seguimiento y desarrollar dentro de unos tiempos. ¿Cómo identificar la idea del proyecto? Entonces ya hemos dicho que seleccionar la comunidad a beneficiar, que es lo que estamos nosotros realizando en la primera actividad y en esta segunda. Perdón. Vamos a seleccionar la comunidad a beneficiar. También identificamos los planes y los proyectos municipales, departamentales y nacionales que nos apoyen en ese proyecto, porque se supone que con la convocatoria preliminar que yo les di, que es el anexo 1, es un ejemplo de una convocatoria en donde están algunos parámetros que debemos tener en cuenta, como por ejemplo que la inversión es hasta 800 millones de pesos, que está dirigida a unas comunidades como madres cabeza de familia, como pequeños productores, comunidades étnicas, y tiene algunas especificaciones que podríamos tener en cuenta y aplicar a nuestro proyecto. Entonces seleccionamos la comunidad a beneficiar, identificamos los planes, los proyectos, los programas municipales, departamentales, lo mismo que los planes de desarrollo a los cuales apuntaría y cómo lo vamos a relacionar con nuestro proyecto. La línea base de preinversión, a veces el municipio nos puede dar un terreno, adaptar unas instalaciones, identificar el problema y discutirlo con la comunidad y con los actores. ¿En qué consiste el estudio de mercado? Antes de que nosotros vendamos algo, produzcamos algo, debemos conocer el mercado, debemos conocer a dónde, a quién lo vamos a vender. Para eso es necesario que ustedes hagan un pequeño análisis del mercado, del producto que van o servicio, que también puede ser un servicio como asistencia técnica, como
unos servicios turísticos, etcétera, hay que hacer el análisis histórico del mercado unos años atrás. Análisis de la situación actual del mercado, cómo está el mercado en este momento, y análisis de la situación proyectada del mercado, es decir, cómo se va a comportar la venta de nuestro producto o de nuestro servicio hacia el futuro. Estos son aspectos muy importantes a tener en cuenta. Entonces, el estudio de mercado incluye el mercado del consumidor, o sea, quién compra, qué es lo que compra, por quién compra, cuándo compra, con qué frecuencia, dónde y cuánto compra. El mercado del proveedor son las materias primas que necesitamos, los insumos, los productos sustitutos y la disponibilidad de esas materias primas para nuestros productos. Y el mercado de la competencia pues es analizar las organizaciones, las empresas que venden productos similares, sustitutos a los cuales nosotros estamos apuntando. Si vamos a vender yogur, entonces tenemos que analizar los productos sustitutos o similares, empresas de yogur que existan en el sitio, empresas de otros productos lácteos similares y mirar sus características, el precio y comparar con lo que nosotros vamos a vender. En cuanto a las estrategias de marketing, pues hablamos de los precios, los costos, las marcas, las necesidades de segmentar el mercado, las estrategias de distribución que vamos a utilizar, la promoción, la publicidad, todas estas cosas que necesitamos para complementar el estudio del mercado. ¿Alguien quiere comentarme sobre qué es la segmentación del mercado? Que es un aspecto importante a tener en cuenta cuando vamos a ofrecer un producto. ¿Elsa Milena o quién? Sí, ¿quién? Ah, Julián, dame, Julián, tu opinión. Correcto. Eso es, segmentar el mercado es generar un punto de partida a ver dónde vamos a vender nuestro producto. Por eso se tiene en cuenta la población a la cual vamos a dirigirnos, la tasa de crecimiento de la población, si esa población trabaja, si son estudiantes, si va dirigido al hogar, la edad, si son mujeres o hombres, si el nivel de educación para detectar qué tipo de producto compra en su mercado. Lo mismo el estrato es muy importante y el nivel de ingreso, la ubicación, las costumbres. Segmentar el mercado es muy importante para el bien o el servicio que vayamos a vender. Hay que caracterizar también el producto, ¿sí? Describirlo en cuanto a sus características internas, externas, el uso y la composición. Esto hablamos de bienes de consumo, por ejemplo, bienes para utilizar. Los servicios son un poco diferentes porque tienen unas características subjetivas, más que todo relacionadas con el beneficio a las personas. Si es un servicio turístico, pues no podemos medir sus características internas y externas, sino que hablamos de características subjetivas, beneficio a la comunidad, a cuántas personas podría cobijar, qué tipo de beneficios en salud, en bienestar, en deporte podría estar ofreciendo. Tenemos que hablar de la demanda del producto porque el juego de la demanda y la oferta es lo que constituye el mercado. Describir el usuario, el consumidor al cual va nuestro producto, los canales que son muy importantes desde que el producto sale hasta que llega al consumidor. En el caso de productos agropecuarios, por ejemplo, desde el momento, desde el productor,
el acopiador rural, el acopiador mayorista, los minoristas, etcétera, hasta la distribución final y el consumidor, y mirar qué porcentaje podemos vender en ese canal de comercialización. Aquí es importante tener en cuenta los canales virtuales, que ahora son muy utilizados. Hay productos que solamente se despachan a través de los canales virtuales. Entonces también ahí es importante tenerlos en cuenta, lo mismo la promoción y la venta para nuestro producto. Las características del producto, pues si vamos a producir un café, pues hay que mirar las características técnicas relacionadas con la calidad, el grado de pureza, la resistencia del producto, los usos, la presentación, el producto sustituto del café, el producto complementario y el consumo per cápita de café por persona, porque esto nos da un rango para generar los datos de la demanda. Las características internas, el sabor, el aroma, la duración, el tipo de envase, y las características subjetivas que hablábamos de los servicios, entonces las necesidades que presta, la pertenencia de ese producto para la comunidad, el estatus y el bienestar que genera, y otras que son subjetivas propias. Aquí miramos cómo eh, estos métodos nos sirven para definir un poco el título. Me quedó mal, les pido disculpas, pero este título corresponde a cómo generar la demanda. Entonces hay varias maneras de averiguar la demanda. Una es el estándar de consumo y la tasa de crecimiento de la población, que nos da la base para hallar la demanda. Los métodos de proyección de la demanda, está el modelo de regresión, está la encuesta común y corriente, en donde tenemos en cuenta la muestra, el universo de la población, la varianza, el nivel de confianza del error muestral. Estos datos ustedes pues ya los han venido manejando para aplicarlos al método de encuesta y preguntarles a las personas qué compran, cuánto compran, cada cuánto compran, el precio, cuáles son los beneficios del producto, en dónde lo compran, para proyectar la oferta y la demanda. Y también por el modelo de regresión. Entonces ahí están pues la proyección de la población, la proyección de la demanda, y aquí les traigo un ejemplo de cómo hallar la demanda. Entonces aquí les puse un ejemplo de un proyecto de tanques de trucha para la población. Entonces tenemos una población total de Villa de Leyva de 17.000 personas que viven en Villa de Leyva. Pero de esas nosotros averiguamos en, en el municipio y escogimos un segmento de 5.100. El segmento que escogimos lo escogimos por estrato. Entonces el estrato 3, 4 y 5, que es el que se supone que de pronto puede comprar la trucha, ¿sí? Entonces de ese segmento 3, 4, 5 averiguamos y solamente hay 5.100 personas que estarían en capacidad de consumir la trucha, de comprarla. Entonces trabajamos el año 2020 al 2025, una proyección hacia atrás de 5 años. Tuvimos en cuenta la tasa de crecimiento, que es del 3% en Villa de Leyva, o sea, cada año crece la población 3% y consumen 8.23 kilogramos año per cápita cada persona, kilogramos por año. Entonces, con esos datos, nosotros proyectamos el año 2020 a 2025. La población, tomamos 5.100 personas, que son el segmento de 3, 4, 5, que son el estrato, y a partir de eso comenzamos a multiplicar por el 3% y eso lo vamos sumando. Entonces en el año 2021 sumamos y nos da 5.223 personas, que es el aumento de ese 3%. Luego en el año 2022 sube a 5.410 y en el último año 5.912 personas, en el año 2025. Entonces aquí tenemos los kilogramos por año de la demanda estimada. ¿Qué hacemos? Multiplicamos 5.010 por el consumo per cápita, que es 8.23 kilogramos año. 5.100 por 8.23 nos da 41.973 kilogramos,
que es lo que consumiría la población de 5.100 personas. En el último año, en el año 2025, estarían aumentando a 48.658 porque multiplicamos 5.912 por 8.23 kilogramos. Entonces, de esta manera vamos hallando la demanda estimada por año. Y la oferta, si tomamos una oferta de 17.000 kilogramos mmm, fija para cada año, la oferta, es decir, lo que los demás venden en la población, y esta la vamos restando de la demanda estimada. Entonces, de 41.973 restamos 17.000, nos quedan 29.973, que serían los kilos con los cuales nosotros eh, como generadores, constructores del proyecto que estamos haciendo, podríamos jugar con esos kilos. De los 24.973 vamos a vender todos esos kilos o nos quedamos con el 50%, con el 30% para hacer nuestro proyecto. Es lo que se llama la demanda estimada. Entonces, para el año, ya te doy la palabra, Sebastián, para el año 2025 estaríamos jugando con 31.658 kilos. Entonces, de eso, ¿cuánto somos capaces de producir? ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Con qué comunidad vamos a trabajar? Y de eso, si vamos de pronto a generar una capacidad instalada de 10 tanques, por decir algo, de tanto por tanto, para producir la mitad de estos kilos, por decir algo, 15.000 kilos, y estar supliendo la demanda que se necesita. Sí, Sebastián, adelante. Sí. No, esa oferta sí, 17.000, dice, oferta de trucha 17.000, sí. Es que me equivoqué, en realidad el total de habitantes son 17.500 que están acá. Total de habitantes 17.500, de los cuales el segmento es 5.100. Son cifras similares, pero la oferta de la trucha sí son 17.000. Y el total de habitantes 17.500, de los cuales escogimos estrato 3, 4 y 5, 5.100. ¿Sí? Es que las cifras son un poquito similares, pero sí, gracias por la observación. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la demanda tomando esos datos. Entonces, la demanda ya por regresión obedece a una fórmula que, que está aquí, que es Y igual a A más BX. No sé si ustedes se acuerdan de la parte de la regresión, pero pues ahí está el ejemplo. Como yo se lo voy a dejar grabado, pues lo revisan. Y trabajamos año 2020-2024. Estas X de -1, -2, 0, 1 y 2, 0 son datos que se colocan allí para equilibrar el punto cero. Entonces serían 2 años hacia atrás y 2 años hacia adelante. ¿Sí? Por eso, porque uno dice, pero ¿por qué esa X es así? Son datos que se utilizan en el modelo de regresión para equilibrar los datos y poder hacer la estadística necesaria. En la proyección de la demanda, la Y, que es la otra variable, pues son más o menos los kilos que hallamos anteriormente para para la demanda estimada. Y ahí multiplicamos el X por el Y, entonces el -1 por 26.7 nos da -26.7, -2 por 27.9, -55.8, 0 por 30 pues nos da 0, los otros nos dan positivos y hacemos el total, entonces ahí nos da el total. Luego elevamos el X al cuadrado, entonces fácil, -1 al cuadrado, 2 al cuadrado y hallamos el total. Luego elevamos Y al cuadrado, que sería 26.7 al cuadrado nos da 712, 27.9 al cuadrado 778 y hacemos la suma respectiva, nos da 4.668.39. Luego aplicamos la fórmula, entonces tenemos que hallar primero, como la fórmula es Y igual a A más BX, hallamos primero la B, reemplazamos según esta fórmula que está aquí al lado izquierdo, reemplazamos y nos da B 1.89
y luego con esa fórmula hallamos la A, que nos da 30.42, y la reemplazamos aquí también para cada año proyectado y nos van a dar las toneladas proyectadas. Entonces aquí para el año 2020 nos daría 37, para el año 2024 45.54 y así pues para los años que vayamos a proyectar. Entonces sería la demanda proyectada que podemos sacar por este modelo de regresión. Pero como yo les decía, también se puede a través de las encuestas. Entonces a través de la encuesta nosotros aplicamos una muestra de ese estrato y encontramos estadísticamente cuántas personas comprarían nuestro producto y cada cuánto, por ejemplo, en la semana. Con eso haríamos las cuentas y encontraríamos la capacidad instalada, es decir, cuántos estanques haríamos para ofrecer la trucha. Lo mismo el ejemplo de la oferta sigue el mismo camino de la demanda con las variables X, Y exactamente igual, pero ya con la oferta para cada uno de los años. Los precios también es el mismo camino de la A a la B, el mismo método de la regresión, la evolución histórica de los años, y ahí hallamos los precios. Por ejemplo, para el año 2015 valía 6.500 el kilo, en el 2019, ¿cuánto vale? ¿Sí? Ha aumentado. Y aplicamos pues la misma fórmula para encontrar los precios. Entonces aquí ya para el año 2024 nos valdría el kilo 9.880 pesos, iniciando en el 2019 con 8.160. Entonces vamos aumentando el precio y allí haríamos la proyección de las demandas. Entonces vamos a centrarnos en el estudio técnico, que es como la tarea que tienen que hacer ahora. El estudio técnico nos da el tamaño del proyecto. Como les decía, si vamos a producir el 50% de esa demanda que hallamos, pues tenemos que mirar cuántos estanques de trucha necesitamos. Si vamos a trabajar el café, necesitamos vender 2 toneladas mes, por decir algo, pues tenemos que saber cuál es el tamaño de nuestro proyecto. ¿Cuáles son las variables para definir el tamaño del proyecto? Pues la demanda, la oferta, cuántos kilos vamos a vender, dónde vamos a comprar nuestras materias primas y la localización, que son dos aspectos, la micro y la macro localización. Entonces la micro hablamos de qué tan cercano está la alternativa 1 que vamos a elegir, el sitio 1 al mercado, si tiene agua, luz, internet, si la mano de obra es barata, si también tenemos disponibilidad de mano de obra, de transporte. Y la macro ya hablamos un poco más del entorno, si hay instituciones financieras que nos apoyen, fundaciones, organizaciones, entidades del Estado, en fin, ayudas que pueden aportar al proyecto. En el estudio técnico hacemos el ciclo del producto. Este ciclo del producto es tan importante porque es cómo se genera el producto y hasta la venta del producto, hasta que esté ya generado. Eso nos da el valor de nuestros costos, o sea, qué materia prima necesitamos y cómo empezamos a elaborar el producto y dentro de ese camino qué materiales vamos a necesitar, materia prima, qué insumos necesitamos, igualmente qué equipos, instrumentos, maquinaria vamos a necesitar para hacer cada uno de los procesos. Por ejemplo, no sé si quién estaba haciendo lo del café, él, em, Elsa Milena estaba y Julián estaban haciendo lo del café. Por ejemplo, cómo sería su ciclo de producción en ese momento. Para el café que están planeando producir.
Correcto, entonces ya el flujo de producción inicia con las fincas y hay que, ojalá, dibujarlo y mirar qué vas a requerir en cuanto a costos, ¿sí? En cada uno de los procesos que se siguen hasta el proceso de promoción y venta. Entonces eso nos permite hacer un costeo general para todo el ciclo del producto. Entonces, muy importante en ese sentido. Ahora la infraestructura e ingeniería del proyecto, lo que requiera infraestructura, si hay compra del terreno, si tienen que construir algunas obras, algunas oficinas, colocar también todo lo que es la ingeniería del proyecto, las maquinarias, los equipos, los empaques y la estructura organizativa que hace parte también del estudio, pero que también se desglosa en otra parte que es mirar cómo es la estructura administrativa, cómo se va a administrar el proyecto a partir de una gerencia, si tiene algún departamento de publicidad y asesoría técnica, todo lo que es la parte operativa, las funciones de la empresa y cómo se va a realizar la parte de legalización de la misma. Entonces, ese es el estudio técnico y el estudio que es muy importante y el estudio administrativo. La proyección de la demanda, entonces, nos da el tamaño del mercado, también nos da la parte de financiamiento, si vamos a requerir, eso es importante para los costos, cómo vamos a hacer la distribución del producto, la localización y macrolocalización, que era de lo que hablábamos, eso nos da también la capacidad del proyecto, la capacidad máxima y la capacidad normal de acuerdo a la demanda. Entonces, ¿cuántos pozos de truchas vamos a construir? Depende de la demanda del producto. Entonces, si nos vamos por una capacidad máxima o nos vamos por una capacidad media o normal. Aquí tenemos los factores relevantes de microlocalización, lo que yo les hablaba para la alternativa A, o sea, para el sitio 1, para el sitio 2 y para el sitio 3. Ahí damos el peso asignado de 0 a 1, hacemos la calificación ponderada, el porcentaje, también del costo de servicios públicos, la disponibilidad de los servicios, las vías de comunicación que existan, la mano de obra disponible, el costo de la tierra, la del transporte y todo lo que ustedes quieran incluir dependiendo también de su proyecto. Entonces lo que quieran ir incluyendo. Aquí está el proceso de producción. Este es sencillamente de un producto que requiere la cosecha, el traslado a la fábrica, el pesado, el apilado, la trituración, el prensado, el almacenado, filtrado, piletas y bueno, ya sale el producto. Pero entonces ahí en cada una de las etapas hay que ir haciendo el costeo necesario que es para la próxima actividad, pero de ahí sale porque ahí está la materia prima y están todos los costos generales del proyecto. Entonces el proceso productivo implica la distribución en planta, los costos, los insumos, la infraestructura y finalmente el estudio administrativo. Tenemos que en el proyecto pues hay una inversión, hay una operación inicial en donde uno tiene en cuenta los activos fijos, tangibles, como los terrenos. El terreno mm, no se le saca el valor depreciable, sino que eso se aplica a los equipos, a las obras de infraestructura, a la maquinaria. Y los activos fijos pues son las instalaciones, las intangibles, las patentes, licencia y los procesos. También se tiene en cuenta un segundo aspecto importante que es el capital de trabajo, o sea, el efectivo que tenemos a mano para iniciar nuestro proceso, eh, que son pues los activos de las cuentas corrientes o los aportes de los inversores iniciales para echar adelante el proyecto. También debemos tener en cuenta los impuestos, las cuentas por pagar y finalmente esto nos va a servir para hacer el presupuesto de ingresos y egresos que son la base del proyecto.
En cuanto a las inversiones, entonces aquí hay un resumen. La inversión fija, que hablábamos de los bienes tangibles, que son los terrenos, obra, maquinaria, vehículos, muebles, los gastos financieros, los de administración. La inversión diferida, también ya los gastos de organización, que hay que tenerlo en cuenta al inicio, el montaje, las instalaciones, la asesoría, capacitaciones y el capital de trabajo que hablábamos de los activos corrientes para la operación del proyecto, el efectivo que tenemos en bancos. También se considera capital de trabajo la materia prima. Por ejemplo, para producir champiñones nosotros tenemos que acopiar todo el tamo de cereales, por ejemplo, eh, que se requiere durante el año porque los cereales se cultivan y se cosechan a mitad de año. Entonces, si uno no coge esa materia prima y no la compra y la acumula, pues no va a tener con qué cultivar. Los productos que tengamos como, digamos, abonos, cosas que necesitemos para la producción y algunos inventarios que tengamos para generar nuestros productos. Tenemos también lo que son los costos de producción, los gastos de administración y los gastos de venta. Son presupuestos de egreso que saca, pues, que son costos generales de materia prima, la depreciación, los costos indirectos, la mano de obra indirecta, que es la del jefe, la del supervisor, y la mano de obra directa ya de los operarios. Y los gastos de administración, aquí los tenemos también, los seguros, las pólizas, los gastos de venta, todo lo que se nos va en la parte de distribución, servicios públicos, etcétera. Todo depende del tipo de proyecto. Entonces aquí pues hay un cuadro muy sencillito de las inversiones en adecuación y obras físicas, el detalle, la unidad de medida, la cantidad, el costo unitario. Esto lo hemos hecho todos en nuestros proyectos. Lo mismo la inversión en activo intangible, las inversiones en mueble y en seres, todo lo que necesitemos. El presupuesto de maquinaria y equipo, por ejemplo, un tractor, un refrigerador, a eso pues se le saca también el valor de depreciación, que es el 10, el 20%, depende del tipo de maquinaria. Inversiones en mano de obra, en operarios, la remuneración en el mes, en el año y las prestaciones sociales, que son más o menos un 52% año y ahí uno pues totaliza para las personas y el capital humano que vayamos a necesitar. Igual el costo por servicios, pues el servicio, el costo unitario, el costo total por año. El costo de la depreciación, por ejemplo, el refrigerador, la vida útil es de 10, el costo de ese activo es de 1.500.000. Entonces, en el primer año, en el segundo, ¿cuánto se deprecia? Si es el 10%, pues ahí está la depreciación general del tractor, 10 años de vida útil, entonces se deprecia el 10%, entonces ahí está el valor de la depreciación si hay en el proyecto ese tipo de maquinaria. Si no hay, pues no hay necesidad de, de hacer los cálculos. Igual aquí de los servicios públicos, todo esto es como para que ustedes tengan en cuenta, pero como les digo, depende del tipo de proyecto que realicen. Esos son los egresos, los costos de producción, los costos operativos. Y otros ingresos, está el ingreso por ventas, o sea, la cantidad de productos o de servicios que vayamos a vender, pues por el precio. Y hay otros ingresos que son, por ejemplo, si ustedes alquilan maquinaria, si hay rendimientos financieros, donaciones, consultorías que ofrece la empresa, entonces son otros ingresos para la empresa. Y los ingresos por venta también, no solamente de los productos y de los servicios que ofrecen, sino de subproductos y derivados de los productos que se venden. Tenemos otro concepto que es el flujo neto del proyecto, que se tiene el flujo neto por inversión, el flujo neto operacional y el flujo financiero final. Entonces, el flujo neto por inversión, pues se tiene en cuenta la inversión y el capital de trabajo, que ya lo veíamos antes. El flujo neto operacional, el total de ingresos y egresos, los costos de producción más los gastos de venta y gastos de administración, la utilidad operacional, ingresos menos los egresos, los impuestos por pagar,
la utilidad neta. Y el valor financiero son los valores de crédito, las tasas de interés, y si hacemos un crédito, pues ahí estaría el flujo financiero, qué tasa de amortización estamos pagando. Entonces aquí estos cuadritos yo no sé si les pasé les voy a pasar un anexo que les facilita hacer los cálculos. Entonces ahí van a encontrar estos cuadros. Por ejemplo, el flujo neto de inversiones hay que hacerlo. Entonces está la inversión fija, el capital de trabajo que siempre se toman en el año cero como negativos porque es un egreso. El valor residual, si ustedes hicieron cuenta de la depreciación, pues ahí viene el valor residual. Y el flujo neto de inversión, pues es la suma de estos dos, por ejemplo, 80 y 20 nos da menos 100, menos 2 millones, en fin, siempre va en negativo el flujo neto de inversiones porque es un egreso. Otro cuadrito que deben hacer es este. Para el año, el flujo neto de operaciones desde el año 1 hasta el año 5 es cuando se inician las operaciones, entonces ahí hablamos de los ingresos, de los costos operacionales, de la utilidad operacional, de la utilidad neta, la depreciación si es necesaria y la amortización de diferidos cuando tenemos créditos en los bancos y el flujo neto de operación pues es la suma de todo ello desde el año 1 hasta el año 5. Este cuadrito yo los paso para que lo tengan en cuenta. Otro cuadrito importante es el flujo financiero neto del proyecto. Entonces aquí tenemos el flujo neto de inversión que ya la hallamos, si se acuerdan anteriormente, nos daba menos 100 millones. El flujo neto de operación que comienza desde el año 1 hasta el año 5. En cambio, el flujo neto de inversión es desde el año 0 porque ahí es donde se considera el capital y la inversión. Y el flujo neto financiero del proyecto pues es el resultado de estos dos aspectos, de la resta de estos, del flujo neto de inversión y el flujo neto de operación y nos da este esquema que es este cuadro es muy importante porque es el que vamos a tener en cuenta para la otra actividad que es ya hallar la viabilidad financiera del proyecto. Y finalmente es los indicadores de viabilidad económica, pero esos son para la próxima actividad, para la tercera, creo, la tercera o la cuarta, en donde vamos a hallar el valor presente neto, la tasa interna de retorno y el flujo de relación beneficio-costo, que pues el valor presente neto se puede hallar a través del Excel o a través de esta fórmula y pues es el valor monetario que resulta de la diferencia entre el valor actual de los ingresos y el valor actual de los egresos calculados en el flujo financiero neto, teniendo en cuenta ya el interés de oportunidad al cual los bancos pues están en este momento prestando. También la tasa interna de retorno nos indica mm, nos indica a qué porcentaje se necesita rentar el capital que tenemos ahorita para el proyecto a un punto de equilibrio igual a cero o a un BPN igual a cero. Entonces ahí se va a tener en cuenta el flujo neto del proyecto, la tasa de interés de oportunidad a la cual prestan los bancos y se trae a valor presente el flujo neto. Pero bueno, esto ya es una actividad que les explicaré más adelante que se puede hacer en Excel fácilmente. Y el flujo de relación beneficio-costo, que es el valor presente de los ingresos sobre el valor presente de los ingresos, entonces ahí nos da la relación beneficio-costo. Todo eso pues tiene una interpretación de modo que, por ejemplo, la tasa interna de retorno, eh, si es menor que la tasa interna de oportunidad, pues no valdría la pena echar a andar el proyecto, ni pues no desarrollarlo, mientras que si es igual a la tasa de oportunidad, pues la persona que construye el proyecto y que lo va a operacionalizar tomaría la decisión de si lo hace o no, y si es mayor a la tasa de oportunidad quiere decir que va a ser rentable. Bueno, ¿qué más les puedo contar? Algo final sobre el punto de equilibrio, que también es un aspecto que debemos
hallar, ¿sí? El punto de equilibrio es cuando la empresa no gana ni pierde. Ese es exactamente el año y el punto de equilibrio en donde los costos fijos, sobre el precio de venta menos el costo variable, pues nos da la cantidad de unidades que tenemos que producir para que nos dé el punto de equilibrio. También el punto de equilibrio se puede hallar en pesos, o sea, la cantidad de unidades por la cantidad a producir sobre el precio de venta del producto. Y esto nos da el punto de equilibrio que, si ustedes lo ven aquí en la gráfica, nos indica que para el año N, tanto lo que se egresa como lo que se ingresa llega a un punto en donde la empresa ni gana ni pierde. Entonces, ¿qué debe hacer la empresa? Pues superar ese punto de equilibrio para poder obtener sus ganancias. Entonces, esto era lo que yo les quería comentar. Yo al foro les voy a colocar el anexo que les digo para que puedan hacer el costeo. Pero claro que